pastora San Juanita. Hermana, cuando veníamos del aeropuerto, usted hizo un comentario: hermano, viene muy callado, ¿verdad? La verdad que estaba bien cansado, había madrugado ese día. Yo nada más venía escuchando. Hay muchas cosas que distinguen a la pastora San Juanita. Una de ellas es el gozo, la alegría, la fe, y su vida nos inspira, pastora. Es que Dios le bendiga, gracias por aceptar la invitación, y le damos el púlpito para que comparta lo que Dios ha puesto en su corazón. Un aplauso a Dios por la vida de pastora San Juanita. Gracias, pastor. Bendiciones, Zoé. Déjeme decirle que yo a veces yo los sigo, pero hay veces que tengo tiempo de conectarme y escuchar la palabra, y para mí pues es una bendición estar hoy aquí con ustedes. Algunos me conocen, otros no, pero ya vienen sus esposas en camino. Para los que todavía no tienen sus esposas aquí con ustedes, tuvimos un hermoso retiro. Y yo creo que Dios en este tiempo está haciendo cosas hermosas. Cuando estaba escuchando el testimonio de Angélica, cuando Mimi dice, la hermana que viene contigo, ella tiene un testimonio, le digo, sí. Y entonces dice, ¿crees que lo pueda compartir? Y yo me quedé como dudando un poco, porque dije, su testimonio no está terminado, por decir así. Y entonces, pero dije, le voy a hablar a ella, le voy a preguntar. Y entonces dice, ¿cómo la ve usted? Le dije, pues mira, sí tienes un testimonio. Porque lo triste de todo es que en este tiempo todos esperamos escuchar un testimonio que pueda traer placer a nuestro ego. De que ya el milagro ya está hecho, ya que bien, Dios ya lo hizo, no, sí, Le dije, pero tú, Angélica, eres un milagro de vida. No solamente porque has sobrevivido en los ataques que has tenido, ¿verdad? Con Carlos, con su esposo, porque pues la ha amenazado, nunca la ha golpeado, pero nomás le apunta con las pistolas. O sea, es algo muy tremendo. Entonces sí es un testimonio de sobrevivencia. Y mire, y le voy a decir por qué. Porque yo aún como consejera, conociendo la palabra y conociendo las clases que doy, todo eso, yo le digo a Angélica, hay algunas veces que le tengo que decir, Angélica, ya, esto no puede seguir. Tú tienes, es tu vida, es la vida de tus hijos. Pero Dios me dijo, y cuando me dice eso me desarma. ¿Qué le voy a decir? Que me escucha predicar de fe y ahora que le estoy diciendo ríndete. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tú tienes un testimonio, porque hay muchas familias, muchos matrimonios, muchas vidas. Le dije que pueden estar adorando a Dios con gozo porque lo tienen todo, porque hay seguridad, porque hay bienestar, porque hay salud, porque hay unidad, porque hay integridad. Le dije, pero no adoran a Dios, no lo sirven, y tú le sirves. Y yo doy testimonio de eso. Para mí es como una hija. De verdad que cuando yo sé que por lo que ella está pasando, me pongo a orar, a ayunar y lloro. Porque yo sé lo que ella está viviendo, porque yo viví un poco solamente de lo que ella vivió, ¿verdad? Con mi esposo. Entonces, yo sé que Dios no tiene favoritos, y yo siempre le he dicho, Dios va a hacer el milagro, Dios va a hacer el milagro. Entonces, de verdad, yo bendigo su vida. Y en verdad que sí, es un testimonio de sobrevivencia, ¿verdad? Y eso yo creo que nos motiva. Y una de las cosas que yo he podido estar compartiendo y he podido ver como mujer de Dios, como hija de Dios, yo les decía a las hermanas, mire, discúlpeme, pero el mensaje más fuerte que yo he tenido, siempre yo he creído en Dios. Yo conocí al Señor a los 15 años y pues en 1974, en el 2024, en el mes de septiembre, yo completo 50 años de haber tenido un encuentro con Dios.
y en el transcurso de ese tiempo, yo creo que no me he alejado de Dios físicamente, a lo mejor emocionalmente, espiritualmente, puede ser que sí, pero siempre he estado ahí adorándolo y creyéndolo en Él. Pero una de las cosas que llega un momento en la vida donde tú dices, lo tengo todo. Y yo me recuerdo que cuando iba iniciando la pandemia en marzo del 2020, estábamos completamente todos en casa, las patrullas pasaban, si te veían que salías, te investigaban, cosas así. Entonces estábamos encerrados en casa. Y yo me recuerdo que así fue, mi esposo partió el 28 de abril y como 3 días antes estábamos sentados tomándonos un café y yo le decía, amor, qué hermoso, qué felicidad, qué gozo es sentir en medio de todo esto. A lo mejor hasta Dios nos está dando como unas vacaciones de relax, porque estábamos así al 100 todos los días con la iglesia, creyendo, haciendo actividades, dándole con toda la familia, o sea, con sueños. Estábamos a punto de abrir la universidad, que no la pudimos abrir hasta hace apenas el año pasado, y tantos sueños, tantas cosas para hacer con la comunidad, con la ciudad. Y entonces yo recuerdo que en ese día le dije, gracias a Dios, yo creo que es porque nuestra fe llegó a donde tenía que llegar. Le dije yo así, yo creo que yo nunca hubiera dicho eso. O sea, como diciéndole, el enemigo no tiene por dónde atacar ya, porque ya nos probó en todo. Y yo no sabía que 3 días después, el ángel de la vida se iba a acercar a mi casa. Y ahí va a empezar el proceso de una fe verdadera. Porque Dios me dijo, ¿y ahora? Lo que predicabas, lo que decías, ¿lo seguirás haciendo? Y fue un proceso como de 2 años y medio. Y yo creo que estoy sana, ¿verdad? Me duele, ¿verdad? Porque recuerdas eso y porque es también muy difícil amar a alguien que ya no existe y que lo tengas vivo en tu vida. Mujeres, les digo siempre, aprecien a sus esposos, amen a sus esposos, de verdad. El pastor elogiaba a la mujer y es una gran verdad, pero yo ahora puedo decir, una de las cosas que el enemigo, lo primero que me dijo, estás incompleta ya. Y entonces empieza mi mente a trabajar, y eso es en lo que yo quiero compartir en esta tarde, pero quiero poner esto como una introducción a lo que yo te quiero compartir, porque nuestra fe, escúcheme bien lo que le digo, nuestra fe, a mí me mostró Dios que parte de su iglesia global tiene una fe limitada, la fe que tú has edificado con tu propia fuerza. Porque la fe verdadera es aquella cuando pasas por el fuego, cuando pasas por las aguas, cuando el enemigo te atrinchera y te dice, no vas a salir de ahí, aquí acabaste, hasta aquí llegaste, no más. Y tú te quedas ahí. Entonces muchas veces nosotros nos rendimos ante el problema, ante el dolor, ante la muerte, ante la circunstancia. Por eso yo dije, porque una hermana dijo, hermana, y mientras usted estaba aquí la visitó el ángel de la muerte, y yo así, no, era el ángel de la vida. La muerte no tiene poder sobre mi esposo, porque él predicó eternidad y él alcanzó a muchas familias para Cristo. Entonces no me gustaba escuchar, siento tu pérdida. Es que yo no perdí nada, el cielo ganó algo que me prestó aquí por 40 años, pero no, él no ganó nada. Me explico, yo tenía que hablarlo, yo tenía que salir adelante, y yo no sabía que Dios estaba desafiando mi fe. Esas palabras que yo había hablado ahí, que creía que todo estaba bien,
algo que tenía y que no estaba a la mejor valorando como debería valorar. Por eso yo digo a las mujeres, valora a tu esposo, abrázalo, tómale su mano, porque el día que no lo tengas vas a llorar y te vas a acordar de mí. Bueno, cuando tienes buen marido, mi esposo era un buen esposo. Yo espero que tengas buen esposo, yo sé que sí los hay. Pero es algo, y luego el enemigo ataca por ahí, viene a tu mente. El enemigo viene a tu mente, por eso yo he trabajado mucho emocionalmente, me he hablado mucho con mi mente, porque mire, nosotros en mi familia, yo tengo 7 hermanas, somos 7 hermanas más bien, y un hermano. Mi hermano falleció 3 años antes que mi esposo, y yo me decía, ay, y mi hermano era nuestro hermano, o sea, era el chiflado, el consentido, era el único hermano, ¿verdad? Mi papá y mi mamá también pasó para estar con el Señor, y unos meses antes, 10 meses antes de que mi esposo falleciera, había fallecido mi papá. Y entonces yo soy una mujer que creo mucho en la palabra, en la autoridad, en la cabeza del hogar. Yo siempre le decía a mi esposo, yo quiero escuchar que tú oras por mí, yo quiero escuchar tu oración. Y cuando orábamos, cuando yo iba a salir a ministrar, yo quería escuchar qué era lo que él me iba a decir en esa oración, porque yo sabía que lo que él hablara se iba a cumplir. Eso es lo que yo creo. ¿Me explico? Porque la palabra dice que él es la cabeza del hogar, como Cristo es la cabeza de él también. ¿Me explico? Entonces yo siempre le digo al varón, si usted quiere que su esposa se sujete, pregúntese si usted está sujeto a Dios, porque si usted está sujeto a Dios, entonces tiene todo el derecho de poder saber y de recibir. ¿Me explico? Porque todo es así. Porque estamos viviendo una iglesia a nivel global que tiene que creer que la palabra de Dios es veraz y es eficaz. Así. Y bueno, entonces el enemigo empezó a trabajar ahí y me dijo, estás sola. Tuviste 3 hijas, ni siquiera un hijo varón tuviste. Y luego como estás débil, como estás vulnerable, hasta parece que le pones más atención al enemigo. Y entonces yo decía, es verdad, ya no tengo, ¿quién va a orar por mí? Me dolía no solamente porque era mi esposo, porque era el padre de mis hijas, veía el dolor en ellas. O sea, ellas que son bien glamurosas y todo, se les acabó el glamour. Ahí se nos acabó el glamour, se nos acabó todo, ahí la gente nos conoció tal y como éramos, como Dios quería que nosotros de verdad deberíamos demostrarnos a la gente. Ahí es cuando verdaderamente tú eres luz. Qué triste que vengan esas cosas para enseñar la verdadera luz. Cuando de verdad debemos aprovechar esa luz, cuando está el gozo, cuando está la alegría, cuando está la bendición, cuando vemos los cielos abiertos, cuando vemos la gloria de Dios. Pero desafortunadamente, mire lo que acaba de pasar con el confinamiento, con todo lo que acabamos de pasar a nivel global. Mucha gente se acomodó, se quedó allá afuera, pero ¿sabe qué? Yo estoy orando porque ellos van a venir, como dijo Angélica, o vienen con cuerdas de amor, como dice el profeta, o van a venir con cuerdas de dolor, como dice Angélica que ella vino. Y así va a ser, porque el Señor está apresurando los tiempos en este tiempo. Entonces, yo quiero hablarte de esa fe. Yo quiero hablarte, eso es algo que a mí me llama mucho la atención en este tiempo, cómo la iglesia se ha conformado. Nos hemos conformado. Cuando el apóstol Pablo nos dice, hey, cambia, renueva. ¿Qué es la palabra renovar? Cuando nosotros ya vemos que nuestra casa se ve sucia, se ve muy opacada, que todo va evolucionando, nosotros queremos algo nuevo y ponemos eso en construcción y hacemos una renovación. Bueno, pues el Señor también quiere que nosotros renovemos ese entendimiento, ese conocimiento. Y Él habla de este tiempo. Lo dice en este tiempo. Entonces yo creo que este es un tiempo en que nosotros tenemos que renovar nuestra fe. Y tenemos que tener una fe que no tenga límites. Nosotros podemos poner límites al pecado, a muchas cosas, a nuestros hijos, con la disciplina, hay límites. Pero la fe es sobrenatural.
Y lo sobrenatural, déjeme decirle, no tiene límites. Y hay una llave que a mí me gusta mucho usar en esto. Tu vida es demasiado grande para que lo vivas a lo pequeño. Porque nuestra mente, hace poquito en la vigilia yo les compartí a las hermanas y les digo, es que nosotros creemos que somos más inteligentes que Dios. Y usted dice, ¿qué pasa, hermana? ¿Qué blasfemia? Sí, nosotros creemos que somos mejores que Dios, que lo sabemos más que Él. Nosotros creemos que somos más inteligentes que Él. A veces le decimos hasta cómo queremos que Él haga las cosas. Porque si no salen así, entonces es que no es así. Es que Dios se equivocó. ¿Por qué crees que hay tanto divorcio hoy en día? ¿Por qué crees que ella, teniendo los papeles del divorcio que le llevó su esposo, ella no los ha firmado? Dijo, y no lo voy a hacer. Si Él lo quiere, que Él los firme. ¿Por qué? Pero que sea Él, yo no. Y la gente la critica. ¿Vieras cómo la critica? ¿Cómo puedes estar en frente de la reunión de damas y viviendo esa vida? Le digo, cierra tu oído, Angélica. Ese es el testimonio. Porque ellos están viendo tu vida, están viendo la materia, están viendo lo carnal, están viendo lo natural, no están viendo lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural es que tú vas a ver la recompensa, porque es en lo sobrenatural donde nosotros vemos su gloria. El enemigo te puede derrumbar, pero de ti depende que te quedes ahí. Por eso la fe que estamos viviendo en este tiempo, mire, escúcheme bien, iglesia, después de esta pandemia, todo ha cambiado. Y si usted no renueva su fe, no la lleva más allá, como dice la palabra, cada crisis, cada prueba que nosotros tengamos, cada decisión que tengamos que tomar, todo tiene que ver con la fe, con lo que Dios quiere que hagamos y lo que no hagamos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice en Filipenses 4, 12 y 13, que ya lo conocemos. Me gusta mucho cómo lo habla la Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo, sé vivir, fíjese quién lo habla el apóstol Pablo. Sé vivir con casi nada. Dice, yo sé vivir con casi nada. Y también sé vivir con todo lo necesario. Con todo lo necesario. Me encanta lo que dice. Dice, he aprendido. El apóstol Pablo diciendo la palabra aprender. He aprendido. Pero lo que más me gusta es esto. El secreto de vivir. El secreto de vivir, si lo volteamos, es aprender de Dios. Es aprender de tu crisis, es aprender de lo que estás atravesando, es aprender de lo que Dios está hablando, es aprender de lo que Dios está diciendo. El pastor decía algo increíble, las promesas de Dios. Las promesas de Dios dejan de ser promesas cuando tú aquí las crees. La promesa está ahí, pero la puedes, ¿cómo le dicen? Canjear, la puedes hacer válida en el momento de tu crisis. No es cuando todo lo tenemos. Esa es la fe que nos ha engañado todo el tiempo. Por eso es que hoy en día la gente hace lo que quiere, vive como quiere. Sí, yo sé que el pastor dijo que esto, yo sé que él predicó lo otro, pero el Señor me entiende, Él sabe. Y entonces la gente, perdóneme, pero mi mensaje ha cambiado después de 3 años. La gente ha aprendido a vivir como le da la gana, con mucho respeto. Y eso no puede ser. Por eso, aquellos que de verdad estamos aquí, tenemos que aprender ese secreto. El secreto de vivir, dice. Dice, el secreto de vivir en cualquier situación. Sea con el estómago lleno o sea con el estómago vacío. Con mucho o con poco. Dice, pues todo, ¿qué es todo? Pues todo lo puedo hacer. Fíjese lo que decía el apóstol Pablo. Todo lo puedo hacer. No Dios lo va a hacer. No el apóstol va a venir a hacerlo por usted. Usted lo tiene que hacer. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Si usted se agarra de esta palabra,
usted va a empezar a correr una fe sin límites. Usted va a creer. Si el pastor dice, mire, vayan con esas 2 familias porque esas 2 familias van a ser salvas. Ay, ¿qué tiene el pastor? Hija, ¿por qué no va él? Vaya, hágalo, como dijo la Chilindrina, por sí o por sí no. ¿Verdad? Vaya. O sea, porque eso es lo que nosotros estamos viviendo como iglesia en este tiempo. ¿Y qué significa un límite? Hablando en lo personal, es lo que define quiénes somos o quiénes no somos. Las limitaciones afectan diferentes aspectos de nuestra vida. Cuando el enemigo me dijo, ay, mira, y hubiera acabado conmigo. Pero estaba la voz de él, estaba la voz de Dios. Yo estoy contigo, yo soy tu marido, yo soy tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Yo te levantaré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Y así, estaban las 2 fuentes, ¿a cuáles iba a creer? Y luego venía la fuente mía. Pero es que me siento así, pero es que, como diciendo el diablo tiene razón. ¿Se fija? ¿Se fija? Yo estoy predicando aquí en esta mañana. Gracias, pastor, cuando menos el pastor me está escuchando. Yo sé que todos están escuchando. Pero es muy importante eso. Por eso, él sabía que yo siempre iba con mi esposo. Él sabía que yo iba con mi hermano. Mi hermano era como el que pastoreaba mi vida porque él era pastor. Yo iba con mi papá cuando yo salía afuera de vacaciones. Papi, bendícenos, tu bendición para mí es muy importante. Hijos, la bendición de los padres es muy importante. Esposas, la bendición de tu esposo es muy importante. Y entonces yo quería escuchar y en ese momento yo me sentía tan vulnerable. Vino el enemigo en ese momento tan fuerte a mi vida que yo sentía que estaba acabada. Y entonces yo agarré mi teléfono y dije, le voy a hablar a mi hermana, una hermana que tengo que es pastora en el Valle. Y le dije, le voy a hablar para que ore. Yo necesito escuchar la oración de alguien. Yo necesitaba en ese momento escuchar. Porque cuando tu fe está siendo probada, tú necesitas escuchar una palabra que te aliente, que te dé dirección, que te levante, que te anime. Y en ese momento yo le hablo a mi hermana y yo creo que donde yo estaba llorando, yo marco a una pastora amiga mía de ahí de Houston. Y entonces cuando contesta ella, yo dije, y le digo, Mari, ¿eres tú? Y dice, no, manita, soy yo. ¿Cómo estás? Y yo le digo, no me preguntes cómo estoy. Nomás ora por mí, es todo lo que quiero que ores. Ora por mí, no me siento bien. O sea, imagínate qué vulnerabilidad. Cuando te enseñan que como pastor tú tienes que ser fuerte, que tú estás ahí para que la gente te vea firme, que te vea estable, que te vea ¿cómo? Pero a mí no me interesaba nada. Esa era yo, esa era una hija de Dios, esa era una pastora que se había quedado sin su pastor, esa era una mujer de Dios, una hija de Dios. Y así quería que me vieran. Tuvo que venir lo genuino de Dios a mi vida. Y entonces ella empieza a orar y cuando ella ora, ella hace una oración donde le dice, diablo, Satanás, suelta a la sierva del Señor. Has abusado de su dolor y la quieres destruir y yo no lo voy a permitir porque me pongo de acuerdo con Cristo para que no lo hagas. Y eso, cuando yo oí eso, mire así, mire, entonces es el diablo el que me tiene ahí. Y entonces me empecé a levantar. Empezó. Esa fue la primer parte después de unos cuantos días de eso. Porque después tenía que empezar el otro proceso. Por eso yo te estoy hablando de esos límites. Entonces, en lo personal es lo que define quiénes somos o quiénes no somos. Las limitaciones afectan diferentes aspectos de nuestra vida. Y cuando tu fe es limitada, entonces va a afectar
diferentes aspectos en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu trabajo, en tus relaciones, pero sobre todo en lo más importante, en lo espiritual. Porque donde más estamos limitados, me dijo el Señor, es en la fe. Muchos van por costumbre. El Señor me mostró, muchos vienen por costumbre, muchos porque tienen un deber, porque otros por amor, otros porque tienen que servir. Pero su fe, esa es importante, esa es la sustancia que está dentro de nosotros 24/7. Esa es la sustancia. Entonces el concepto de límite proviene de la misma naturaleza de Dios. Yo creo y estoy convencida de que nosotros somos adultos, somos padres, abuelos, y debemos de prepararnos emocionalmente, pero también espiritualmente. Porque si tú te preparas espiritualmente, emocionalmente, vas a correr saludable. Y lo tenemos que hacer ya, en este momento. Hágase la pregunta, ¿por qué tenemos que aprenderlo ya en este momento? Porque la pregunta es esta: ¿dejaremos una generación débil para que la destroce el enemigo? ¿Qué tipo de generación estoy dejando? Si somos maestros de escuela dominical, si somos maestros de liderazgo, si somos maestros en grupos, si somos padres, si somos abuelos, ¿dejaré una generación para que el enemigo la destroce? Entonces, si mi respuesta es no, entonces, ¿qué estoy haciendo para construir o para edificar esa generación que no se pierda, como dicen Jueces 2? Porque hubo una generación que se perdió y no conoció a Dios ni las obras que el Señor había hecho. Y hoy en día ya ve todo lo que estamos escuchando sobre eso. Y nosotros somos los que debemos de decidir. Como padres tenemos responsabilidades y una de ellas es instruir correctamente. Hoy en día aquellos que tienen hijos, jóvenes o niños, les dan todo lo que el hijo quiere. Si el niño quiere un carro, le compra el carro. Déjelo que lo compre. Que él lo compre, que trabaje y que lo compre, que él lo pague. Yo le decía a mi esposo era muy papá, muy protector, muy proveedor y todo eso. Amor, es que son mujeres. Y mi papá nos enseñó que tenemos que proteger a mis hermanas. Mi amor, pero si un día nosotros no estamos aquí, ¿quién les va a ayudar a ellas? ¿Cómo lo van a hacer? Ellas tienen que pagar su carrera. Ellas tienen que ahorrar. Ellas tienen que cuidar. Pues les compró un carrito viejo. Y le dije, y les iba a comprar un carro, le dije, mira, cómprales uno viejito, y si lo tratan bien, entonces se merecen el otro, si no, no. Y que lo paguen ellas. Y que cuando se ponche su llanta, que la lleven ellas. Gracias a Dios, de verdad, le dije, porque somos mujeres, no nos consientas tanto. Y sí, yo lo extrañé, él era el que sacaba la basura y yo ni sabía ni los días que pasaba la basura por ahí. En serio, se lo juro, no tenía yo la llave del correo para ir a sacar las cartas. Yo le dije a mi hija, llévate su camioneta de aquí, no la quiero ver. ¿Qué tan importante es el varón dentro de la casa? ¿Qué tan importante es? ¿Por qué Dios le dio toda la responsabilidad al varón? Dice, ay, sí, pero usted no sabe, yo soy la que tengo que hacer todo, porque tú le quitaste su rol. A veces les quitamos el rol y luego después los regañamos y nos enojamos con ellos y los castigamos. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy entendiendo? Ay, bueno, van a decir los hermanos, siga hermana, siga, eso sí oye bien. No, pero eso es algo muy justo y eso es algo que de así tiene que ser. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que pensar en eso. Si dice, tenemos que cuidar nuestra generación, porque se dice que la generación de hierro está desapareciendo, se está muriendo, para dar lugar a la generación de cristal, que es débil y se rompe fácil.
yo no quiero hablar esa palabra. Nosotros no vamos a tener una generación de cristal, una generación débil. Y usted no lo hable, no lo diga. Cuando usted diga, hay una generación, allá habrá afuera, aquí adentro no. Porque nosotros somos gente responsable. Nosotros somos gente que le cree a Dios. Entonces el sistema sociológico está enfrentando muchos problemas con esta generación. Y dos de esos problemas son la falta de valores y principios bíblicos. Porque los padres no les damos los principios. Los regañamos, los castigamos, pero nunca les decimos, hijo, la palabra de Dios dice esto. Y también está sufriendo por una economía que está en decadencia. Bueno, nosotros allá, yo no sé ustedes acá. Por la mala administración que hay tanto en los gobiernos, y como está el gobierno, así están los hogares. Por eso nosotros tenemos que predicar esto, porque como estamos nosotros, así puede estar el pueblo. El pastor Herón habló hace unos domingos atrás sobre el compromiso y cómo liberar a nuestras generaciones de maldiciones causadas por los antepasados. Y me gustaría enfocar algo en esto último de este mensaje, en que tenemos que aprender a cómo usar nuestra mente, cómo usar nuestra fe, para derribar las barreras que se levantan día a día en nuestra mente. Yo compartí hace poco con las intercesoras por qué es que tenemos tanta batalla con nuestra fe. Mire, viene la gente y entonces dice, hermanita, ¿puede orar por mí? Sí, oramos. Y luego pide oración allá y luego ya a la salida se encuentra la otra hermana, ¿puede orar por mí? Por la misma razón. ¿Me estoy explicando? Entonces a veces estamos con la misma cosa, lo mismo, viene el otro domingo con la misma situación. Y entonces yo digo, tenemos la sustancia poderosa dentro de nosotros, la fe. Dice Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Una versión muy antigua dice, la fe es la sustancia que habita corporalmente dentro de nosotros, algo sobrenatural que Dios puso para creer en aquellas cosas que aún tus ojos no la están viendo. Así es, fe, usted se la sabe de memoria, es la certeza de lo que usted espera, la convicción de lo que no ve. Pero ¿sabe por qué no viene? Porque ni siquiera lo está esperando. Lo único que está esperando es lo contrario. Entonces yo he tenido que trabajar mucho en esa área, se lo digo de verdad con todo mi corazón. Y mi respuesta yo cuando les preguntaba ¿por qué tenemos tanta batalla con nuestra fe? Mi respuesta fue porque creemos que tenemos fe cuando todo está bien y realmente no sabemos en qué medida se encuentra nuestra fe hasta que estamos en la peor prueba o la peor crisis más difícil de nuestra vida. Y cuando estamos en esta crisis, nos llenamos de frustración, de desesperación, de dolor, de enojo, de tristeza, de ira. Pero pues no dijo que tenía fe. No cantó aquí que la fe. No escuchó el mensaje sobre la fe. Entonces, ¿dónde fue depositado eso? Yo batallé 2 años y medio con eso. Y buscando a Dios, y buscando a Dios, y buscando a Dios, yendo a conferencias, en la palabra, leyendo libros. Porque me siento muy responsable y le di a mí, mi pastor, un libro que yo le hice a mi esposo en su primer aniversario de su partida y de su graduación en el cielo. De un libro le dije a mis hijas, dame el mensaje, voy a poner en este libro un mensaje que Dios haya hablado a tu vida recientemente, que escuchaste que tu papá predicó. Y entonces ahí pusimos de algunos hermanos, yo personal, y en ese libro
el Señor me puso que le pusiera un legado que trasciende. Entonces yo me siento muy responsable con eso. Me siento responsable con la iglesia al estar ahí, ¿verdad? Apoyando a mi hija, a mi yerno, que ahora ellos son los pastores. Ahí ellos no quieren que les diga que son los pastores generales, pero eso es lo que ellos son. Yo estoy pastoreando junto con ellos. Dice, pero mamá, tú eres la que estás... Háganlo ustedes. Tu padre creyó en ustedes. Dijo él que Dios le había dicho que era el tiempo. Un año antes, exactito, 1 año y días antes, ellos habían sido presentados a la iglesia. Él los ungió y los preparó para pastorear a nuestro lado, y lo hicieron por 1 año. Y ese día que él partió, que llegaron los líderes a la casa, que qué iban a hacer, todo había sido muy repentino, que cómo le iban a hacer, que qué estaba pasando. Entonces, uno de los líderes, uno de los más que tenía muchos años ahí, dijo, ¿por qué se están preguntando? Aquí está el pastor. Y era mi yerno, era Aarón. Dijo, aquí está. Y entonces, como que Dios lo había dejado todo preparado y nosotros no nos dimos cuenta. ¿Sabes por qué? Porque, como le digo, porque nosotros creemos que somos bien inteligentes, que nosotros aquí todo está. Y no sabemos todo lo que está escrito allá en el cielo. Tu destino con nombre y apellido, dice el Señor. Porque dice que desde antes de que te pusieras en el vientre de tu madre, Él ya te había conocido. Y dice que cuando estabas en su vientre, te llamó por su nombre, por tu nombre. Oye, qué tremendo Dios. Yo cada día, yo me siento más chiquita. Al ver el Dios tan grande que tenemos. Entonces, entonces yo empecé a hablar sobre todo eso. Empecé a hablarme a mi mente. Entonces, ¿por qué es que tenemos tanta frustración y todo eso? Porque a veces tenemos enfrente algo que pensamos que ya está perdido. Y lo que nosotros no nos damos cuenta es que nosotros no somos perdedores. Nosotros nunca perdemos. De verdad se lo digo. Usted pierde porque usted quiere, pero yo nunca pierdo. Porque si yo digo que pierdo, entonces estoy diciendo que Cristo perdió la batalla. Cuando Él dijo y sufrió allá en la cruz y lo dio todo y fue crucificado y fue y me defendió de una ley que me estaba condenando y fue y me sacó del mismo infierno ahí en la cruz. Entonces sí valgo algo. Entonces vale la pena que yo le crea a Él. Por eso sé que yo no he perdido nada. Cuando yo estaba pasando por esos momentos de crisis, tuve que pedir ayuda. Entonces, una pastora que es psicóloga, especialista en traumas, hablé con ella y estuve platicando, y ella, yo entre lo que escuché, se me quedó mucho una palabra que ella usaba. Y me decía, Juani, tienes que levantarte, tienes que tener una mente resiliente, y tienes que tener una mentalidad resiliente. Y entonces, entre todo eso, yo me imaginaba, yo nunca había oído esa palabra, y yo decía, yo creo que ella me está diciendo que me resigne. Y dije, yo no le puedo decir eso a ella porque ella perdió a sus padres traumáticamente. Entonces yo sé que ella me está diciendo algo, pero es que yo no me puedo resignar, es que ella no me está entendiendo. Pero entre esas charlas que yo tuve con ella, un día me puse a investigar qué es la palabra resiliente. Y entonces la resiliencia significa la capacidad que tiene una persona, un individuo, para superar y sobreponerse a situaciones traumáticas que le ocurren en la vida, traumáticas y pérdidas que le ocurren en la vida. Y entonces eso para mí significa tener una mente empoderada de Dios. Y 1 Corintios 2, 15, 16,
En la Nueva Traducción Viviente dice, los que son espirituales, fíjese bien, porque aquí hay una clasificación. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. Son los únicos que pueden evaluar todas las cosas. Pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Porque si son evaluados van a salir aprobados. Eso es lo que quiere decir. Eso lo digo yo, no lo dice ahí. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Porque nosotros entendemos estas cosas, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, si la palabra dice que yo tengo la mente de Cristo, entonces yo tengo que pensar como Cristo. Tengo que hablar como Cristo. ¿Y qué fue lo que Cristo pensó? ¿Qué fue lo que Cristo habló en esos momentos de persecución? En esos momentos donde no tenía nada. En esos momentos donde fue perseguido. En esos momentos donde iba rumbo, donde era torturado. ¿Qué pensó Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Pues tenemos 4 evangelios. Ahí conocemos a Jesús. Ahí conocemos la vida de Cristo. Y me encanta una escritura que dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí. Oiga, qué valentía. De verdad que él tenía una mente resiliente. Pablo. Y al verlo en sus cartas nos damos cuenta, tenía mucha razón en decir, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Porque Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, porque de Él viene la fortaleza. Por eso. Entonces yo me di cuenta que era lo que es la palabra resiliencia. Entonces, así es lo que dice Pablo, todo es posible si puedes creer, lo dijo Jesús. Todo es posible si tú lo puedes creer. Todo es posible. No, pero es que usted se va a morir en 3 meses. Bueno, usted lo dice porque usted es un ser humano, pero el creador de la vida está allá arriba. Así es que, Señor, ¿qué dices tú? Bueno, el médico dice que tengo que cuidarme, que esto y que... Ok, me voy a cuidar, pero tú eres el que tienes ahí mi fecha de caducidad. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿qué venimos? Ay, hermana, ¿cómo te fue con el médico? Ay, no, es que me dijo que en 3 meses me voy. O me dice que nomás me falta, o me dice... Ay, no, hombre, es que hay tanta tela para cortarte aquí. Pero bueno. Y dijo Jesús también, todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre, yo, creyendo que lo recibirás, vendrá. Lo dijo Jesús, lo dijo Cristo. Y yo te estoy dando esta palabra porque quiero que te empoderes. Quiero que le digas a tu situación, voy a salir de ahí. Quiero que tú te levantes hoy y digas, toda cadena tiene que ser quitada. Porque nosotros venimos a ser cristianos el domingo en la iglesia, pero cuando vamos a nuestros trabajos seguimos viviendo. Es verdad, somos cristianos, pero nos creemos de todo lo que los compañeros dicen, en lugar de que ellos nos crean a nosotros y vean a Jesús en nosotros. Oye, pues no dices que estás pasando por esto, ¿y por qué estás cantando? ¿Me estoy explicando? O que vayas y le digas a otros, oye, ¿por qué estás tan pensativo? ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en lo que el pastor predicó el día de ayer. Y es una oportunidad para hacer 2 cosas: profetizarle a él la palabra y decirle que Cristo, ¿quién es Cristo en tu vida? Y lo ayudas a que él también salga de ahí, lo estás ministrando emocionalmente para que llegue a conocer espiritualmente a Jesús, a ese Jesús que vive en ti. Mire lo que hizo Jesús. Jesús no tenía alimento, él no tenía nada, pero le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solamente 5 panes y 3 peces. Y luego nos quejamos que por qué no vemos los milagros en el tiempo de hoy. Y los milagros que vemos nos sorprenden tanto. Y Dios sigue haciendo grandes cosas y grandes maravillas. Y también Jesús, es que dijo tantas cosas, pero una de las cosas más hermosas que Jesús dijo, pero ustedes harán mayores cosas
que yo. Pero ustedes harán mayores cosas que yo. ¿Y sabes dónde es donde nos frustramos? Donde decimos, no, pero el otro día fue a orar por aquel. No, ya hasta Marito se moría en lugar de levantarse, en lugar de ser sano. No, es que yo nunca he levantado un muerto. ¿Te fijas todos los milagros de salvación, de ministrar a otros? El regalo de la vida. Yo abro los ojos y yo digo, Señor, gracias por la vida. Es un regalo. Porque pude no haber amanecido. Para mí ha cambiado la vida totalmente. Y la gente que lo puede entender es aquella que perdió un hijo o perdió un esposo. Porque son las pérdidas más dolorosas, según los psicólogos, ¿verdad? Y bueno, yo que lo he vivido, que perdí a mi hermano, que lo amo tanto, a mis padres, que eran mi carne. Y yo decía, ¿por qué me duele tanto si él no era mi carne? Él era solamente mi esposo, ¿por qué? Y me dijo un día el Señor, porque los dos eran uno. Por eso, porque hay un pacto y el pacto hasta la carne y la mente lo resiente. Estoy terminando, hermanos. Una mente resiliente dice, solo porque fracasé 6 veces, no significa que voy a fracasar en todo. Lo dijo el creador de la 7-Up. No me voy a rendir yo, porque yo soy un ganador, porque los perdedores nunca ganan, lo dijo Michael Jordan. Mientras otros se divierten, yo voy a trabajar por lo que me apasiona hacer, lo dijo también Michael Jordan. Quizás algunas personas tratarán de limitarme, pero yo no me limitaré a mí mismo, lo dijo Cristiano Ronaldo. Iglesia, si tienes sueños, no te quedes soñando. Trabaja por ellos, pero hazlo a lo grande. Porque entonces vas a poder aplicar la llave de Robin Sharp, la que te dije al principio. Tu vida es demasiado grande porque el Dios que vive dentro de ti es grande, para que lo estés viviendo tan pequeño y el mundo vea que no avanzamos. Así es que yo te animo en esta mañana para que nos comprometamos, para que veamos cómo está esa fe en mi vida. Y probablemente la misma crisis, la prueba que has estado atravesando. Yo estoy completamente convencida en esta mañana que Dios nos habló. Así es, sí, amén, sí, Señor, gracias. Y si Dios habló a tu vida, me gustaría que te pusieras de pie. Porque es que juntos, iglesia, juntos es que vamos a luchar. Juntos es que vamos a ver la gloria de Dios. En un tiempo de gran oscuridad, estamos viviendo el último día. Yo pienso que estamos viviendo casi el último día de las 69 semanas en el tiempo Kairos de Dios, no en el tiempo Cronos, en el Kairos. Y estamos en esa última noche, en lo más oscuro. Estamos entrando en lo más oscuro de esa noche, proféticamente, de lo que Jesús dijo antes de que Él venga. Entonces, Jesús dice, y cuando el Hijo del Hombre llegue a la tierra, no dice encontrará amor, no dice encontrará esperanza, no dice encontrará justicia, dice encontrará fe. Es tu fe. El enemigo ha aventado proyectiles y el último proyectil que aventó fue la pandemia global. Nos separó, nos silenció y a muchos les gustó. Y digo les gustó porque les gustó, a mí no me gustó. ¿Sabes por qué? Porque no me voy a conformar a los rudimientos de este siglo que el enemigo ha tejido contra la iglesia de Jesucristo. Tenemos que avanzar. Lucha,
Lucha por tus generaciones. Vale la pena tu matrimonio, vale la pena tu familia, vale la pena los sueños de tus hijos, pero hazlo con los principios correctos de su palabra. Hazlos, no solamente mostrándolo con palabras, sino también con hechos, porque el maestro habla por dos áreas: por sus palabras, pero también por sus hechos. Padre, yo te doy gracias. Gracias porque en esta mañana, Padre, tú has hablado a nuestra vida. Y en esta mañana, Padre, yo creo que tú pasaste una radiografía, Padre, en cada uno de nosotros, para que nos examinemos y nos demos cuenta de verdad en qué condición está nuestra fe, porque tú nos has estado hablando mucho, Señor, sobre esto. Y Señor, una de las maneras que yo puedo ver cómo está mi fe es mi compromiso contigo, Señor. Porque si mi compromiso contigo es genuino y es apasionado, entonces yo me voy a apasionar por mi iglesia, por mis hermanos, por mi familia. Lo voy a hacer con esa pasión. Y la pasión significa dar la vida por algo que amas. Esta es una gran oportunidad al venir a tu casa y que tú nos hables, papá, para venirme a decir que tengo que velar por mis generaciones, por mi legado, un legado que va a trascender, Padre, y que va a tener éxito y que va a brillar y que va a ser luz, Señor, en medio de la oscuridad, que va a resplandecer, Padre, como joyas y piedras preciosas en medio, Padre, de tanto egoísmo, de tanta injusticia, de tanta violencia, de tanta muerte y de tanta agresividad. Gracias, Espíritu Santo. Yo no sé tú qué le quieras decir a Dios en esta mañana. Yo no sé si hay alguien aquí que le pueda decir al Señor: hoy en este día alguien me invitó y he escuchado de ese Jesús, y que tú le quieras decir: yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero esa fe en mi corazón, yo la quiero. ¿Podrías levantar tu mano derecha y decirle al Señor: hoy te entrego mi vida? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, mira, si tú no conocías a Jesús, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo a morir y a derramar su sangre para que me limpie todos mis pecados. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo recibo tu Espíritu, Padre. Pero también quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque de hoy en adelante tú serás mi Padre y yo seré tu Hijo. Y amaré a mi Salvador, que es Jesucristo. Padre, en esta mañana tú nos has hablado como iglesia y nos has hecho un llamado al compromiso. Nos has hecho un llamado a nuestra fe.